La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Les damos la más cordial bienvenida a las actividades de la Feria Universitaria del Libro en su edición número 34, modalidad virtual, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la División de Extensión de la Cultura. Mi nombre es Joselito Medina Marín, subdirector de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y el día de hoy realizaremos la presentación del libro titulado Estudios de Política Criminal y Transversalidad de Género. El compilador de este libro es el doctor José Luis Gómez Tapia, de quien me voy a permitir dar lectura a la semblanza sobre su trayectoria académica. El doctor José Luis Gómez Tapia es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de especialidad en Derecho Penal y Ciencias Penales, y de maestría en Derecho por la misma universidad. Ha sido jefe del área académica de Derecho y Jurisprudencia, coordinador de los programas educativos de especialidad en Derecho Penal y Ciencias Penales, y doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, líder del Cuerpo Académico Consolidado, Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Cultiva la línea de investigación de estudios legislativos y jurisprudenciales del Sistema Penal Constitucional y Derechos Humanos. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por su presencia en este programa. Muchas gracias, doctor Medina Marín. Agradezco su amable invitación para exponer en este espacio académico algunas reflexiones en torno a la presentación de la obra intitulada La protección y la justiciabilidad de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de la mujer en el sistema penal mexicano, una aproximación a la igualdad sustancial y las relaciones de género. Bien, de acuerdo con lo que hemos estado planteando, ¿verdad? Esta obra, pues, es precisamente resultado de este proyecto que le acabo de mencionar y que fue financiado por PROMEP, ahora PRODEP. Bien, este libro tiene, o más bien, ¿por qué surge la idea de llevar a cabo este proyecto de investigación? Porque el cuerpo académico al cual pertenecemos, pues está integrado fundamentalmente por penalistas y constitucionalistas. Y uno de los temas que ya lleva tiempo en la agenda es internacional, pero sobre todo nacional, pues es fundamentalmente la igualdad y la equidad de género. Esto definitivamente, como lo plantearemos más adelante, pues hay esfuerzos muy importantes por parte de la administración pública, por parte del Poder Legislativo, ¿verdad? Incluso también hay una intervención muy importante del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, no hemos alcanzado todavía la vigencia sociológica de esta importante estrategia que, como lo plantearemos también, pues deriva precisamente de una de las resoluciones del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, esta obra es el segundo producto de ese proyecto que le mencioné. El primero, pues, es un libro que trata fundamentalmente de la revisión de los principios fundamentales que sustentan a los derechos humanos. Entonces vemos a la igualdad, ¿verdad?, material, vemos a la dignidad humana como elementos fundamentales para que se pueda alcanzar esa equidad de género. Bien, ahora, entrando ya en materia, ¿verdad? Pues esta obra, como usted lo sabe, pues está estructurado por 3 capítulos. Bien,
¿Qué es lo que contiene? Como se ha planteado, contiene reflexiones sumamente importantes respecto del estado actual desde el punto de vista jurídico de la cuestión de género en tres aspectos fundamentales, que son, por un lado, el feminicidio, por otro lado, las acciones afirmativas que se han estructurado para efecto del empoderamiento femenino y las medidas cautelares. Estos tres apartados están estrictamente vinculados con los derechos fundamentales de la mujer, bueno, de los seres humanos y en particular, en este caso, de la mujer. Específicamente hacemos referencia a dos bienes fundamentales que son la vida y la libertad, además de la participación que la mujer debe de tener como cualquiera integrante de la sociedad en todos los ámbitos, tanto públicos como privados de la sociedad. Bien, de manera particular, ¿verdad? En el primer capítulo hacemos toda una revisión de los precedentes del feminicidio en México. Tomamos como referencia, pues, la experiencia internacional. De manera particular, cómo surge el feminicidio, la tipificación del feminicidio, pues deriva de una de las recomendaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano, motivado precisamente por el caso de feminicidios que se dieron en Ciudad Juárez. Entonces, a partir de esto hay una recomendación muy precisa que se formula al Estado mexicano y el primer antecedente lo vamos a localizar en la legislación de la Ciudad de México, legislación penal de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y esto se da en el año de 2011. Bien, ¿qué más hacemos aquí? Pues revisamos también todo lo relativo a los precedentes jurisprudenciales, tesis y jurisprudencias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Por qué? Pues porque para nosotros desde el año 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ahora tenemos dos referentes de nuestro orden constitucional y de legalidad, que es el derecho internacional de los derechos humanos, que se sustenta precisamente en los instrumentos que ha firmado y ratificado el Estado mexicano y que se convierten, de acuerdo con lo que establece el primero constitucional, en fuente obligada para la aplicación del derecho nacional. Entonces, por eso es que nos vimos en esa necesidad de revisar los precedentes y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, revisamos también todo lo referente a los instrumentos normativos indicativos, también de carácter nacional y de carácter internacional. ¿Esto por qué? Pues porque se constituyen precisamente en el fundamento para la aplicación práctica de la norma en México y por ende para la operativización de esto que denominamos transversalidad de género, ¿verdad? Que se centra fundamentalmente en que toda actuación pública fundamentalmente tiene que estar regida por la perspectiva de género. Bien, en el segundo capítulo vemos el aspecto de todas estas acciones que tienen que ver, acciones que derivan tanto de la norma como de instrumentos normativo indicativos, ¿verdad? Estas acciones afirmativas para que se cobre vigencia el empoderamiento femenino. Esto, como se plantea, tiene dos aspectos. Uno que son las cuotas de género por lo que hace a la participación de las mujeres en el ámbito legislativo y su intervención en la administración pública, en los tres órdenes de gobierno, que también en su momento veremos. Y bueno, en el capítulo número 3, pues vemos las medidas cautelares. Medidas cautelares, ¿por qué? Porque son instrumentos de que dispone
el Estado, en este caso de manera particular, el Poder Judicial, ya sea en el ámbito local o federal, para que se pueda llevar a cabo en forma pronta y expedita la justicia penal, o sea, se pueda administrar justicia penal. Entonces, tenemos normas, tenemos este tipo de medidas cautelares que van desde el simple apercibimiento que se le hace al justiciable, llámese imputado, llámese procesado, ¿para qué? Para que se abstenga de visitar a la familia o de visitar a la persona o acercarse a la persona que es la que en este momento se considera como sujeto pasivo de ese delito, ¿verdad? O bien se le restringe la libertad ambulatoria, que sería a través de la prisión preventiva, que esa es la más grave, pero también pues, se puede llevar a cabo una medida de carácter económico, como sería el embargo, en fin. Estas son las medidas cautelares. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque van a incidir directamente en la libertad del individuo, de cualquier orden, pero fundamentalmente la libertad ambulatoria. Y bueno, pues esto, como también se planteará más adelante, pues debe de estar regido precisamente o debe darse en el marco de los derechos humanos. Bien, continuamos, doctor, como usted me indique. Claro, doctor. Temas muy interesantes que se están planteando y que corresponden precisamente al contenido de esta bibliografía. Y bueno, el público que nos está recibiendo, pues van a tomar en cuenta sobre todo toda la información que aquí se plasme. Adelante, doctor. También nos gustaría conocer a quién sería el público a quien estaría dirigido esta publicación. Mire usted, en este sentido, pues por la naturaleza de la disciplinar de la obra, pues está orientado fundamentalmente a la comunidad jurídica, de manera particular, ¿verdad?, a quienes cultivan el derecho penal, la justicia constitucional y los derechos humanos. ¿Esto por qué? Porque hace una revisión del estado actual de la tipificación del feminicidio en México, ¿verdad? Y independientemente de todas las implicaciones de orden social, de orden político y demás que tiene este fenómeno tan grave, pues es muy importante el que veamos desde un punto de vista sumamente técnico cómo se configura el feminicidio. ¿Esto por qué? Porque de la forma en cómo está estructurada la norma por principio de legalidad es cómo va a dar respuesta a las demandas de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el feminicidio, como también se planteará en un momento, ¿verdad?, tiene elementos de carácter objetivo, de carácter normativo y de carácter subjetivo. O sea, dentro de lo que nosotros planteamos en el ámbito de la dogmática penal. ¿Esto qué significa? Que para que la norma pueda cumplir con su finalidad, debe de ser clara. Y esto respondería a lo que establece el segundo párrafo del 14 constitucional, que se conoce como principio de taxatividad, es decir, debe ser clarísima la norma. Pero cuando revisamos las razones de género, que es lo que va a distinguir al feminicidio de un homicidio, de cualquier homicidio, ¿verdad? Tenemos una como el odio. Entonces, a ver, prácticamente, ¿cómo voy yo como Ministerio Público, cómo voy a acreditar con datos objetivos que ese sujeto privó a la persona, a la mujer, en este caso, porque siempre el sujeto pasivo será una mujer, la privó por razones de odio? Es un tanto complejo. No digo que sea imposible, pero es un tanto complejo. O bien por misoginia. Todo esto está por odio, todo esto está dentro de la esfera interna del individuo. O sea, el individuo puede pensar lo que quiera, como lo quiera. Bien, podemos decir, es muy sencillo, vamos a llevar a cabo
un dictamen de carácter psicológico, ¿verdad?, que determine que el sujeto efectivamente tiene esos comportamientos o esos antecedentes. Pero en el ámbito penal, las cuestiones de personalidad bajo ninguna circunstancia se constituyen en prueba, a menos que el sujeto acepte ser sometido. Es decir, si el sujeto dice, sí, claro, adelante, examíname, bueno, el sujeto lo está aceptando, pero no será posible, no creo que haya un sujeto, ¿verdad?, que en estos casos, pues definitivamente autorice este tipo de cosas. Y entonces, ¿esto a qué lleva? A que la defensa, argumentando todo este tipo de situaciones, que evidentemente están sustentadas en criterios de interpretación que ha establecido el Poder Judicial Federal, ¿verdad?, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues simple y sencillamente, ¿verdad?, el sujeto no será juzgado por feminicidio, tal vez por un homicidio, ¿verdad?, calificado, que ya estaría, dijéramos, pues, por lo menos, pero si no, hasta en un homicidio sí. Entonces, son situaciones que tienen que verse de manera muy puntual. Ahora, eso es por lo que hace, grosso modo, al feminicidio. Por lo que hace a la cuestión de las acciones afirmativas, pues aquí también tenemos que revisar, o más bien se revisan, los precedentes tanto nacionales como internacionales de carácter jurídico. Porque al final de cuentas, ¿verdad?, aunque nos pese, en muchos de los casos, pues por principio de legalidad debe de existir el sustento jurídico para llevar a cabo una serie de acciones que de otra manera pues quedan a la buena voluntad de quien en su momento ejerce el poder. Y bueno, las medidas cautelares, que pasaría exactamente lo mismo, porque responden fundamentalmente al ámbito penal. Y el derecho penal es el último recurso del que dispone el Estado para el control social, formal y material de los gobernados. Pero además de ser el último recurso, es el recurso más violento. ¿Por qué? Porque su esencia es la violencia institucionalizada. Entonces, sí es muy importante el que se revisen esas medidas cautelares para conocer hasta dónde puede llegar su aplicación. Primero, el que se determine la que se va a aplicar. Y segundo, cuál va a ser el alcance de esa medida cautelar. Entonces, grosso modo, pues va dirigido a la comunidad jurídica. Sin embargo, como cualquier trabajo de investigación, se constituye en un referente de consulta para llevar a cabo investigaciones desde otros enfoques disciplinares. ¿Esto por qué? Pues porque definitivamente el derecho como producto cultural no está aislado de las demás disciplinas del conocimiento científico. Así es, doctor. Es una disciplina que efectivamente se encuentra muy relacionada con otras áreas y bueno, es de interés muchas veces de personas que no precisamente se encuentran inmersas en el área en la cual está destinado este libro, pero puede ser también de utilidad. Y precisamente, doctor, ¿por qué considera usted relevante esta obra que se ha publicado? Bien, como se ha expuesto ya en algún momento, pues se constituye como se desprende de su revisión, de una aproximación al estado actual de tres aspectos centrales, que es feminicidio, que son las acciones afirmativas en el ámbito del empoderamiento y que son las medidas cautelares. Y esto, pues definitivamente lo que nos está o lo que se hace fundamentalmente es exponer las razones por las cuales debe de ajustarse al marco constitucional. ¿Por qué? Porque, como lo referí, a partir del año 2011, ¿verdad?, ya nuestro paradigma ya no es de legalidad, sino es de constitucionalidad, lo cual va a caracterizar al Estado constitucional. Y entonces,
ya todo el orden jurídico se va a regir no por el apego estricto a la ley únicamente, sino por los principios de orden constitucional. Y esos principios de orden constitucional no solamente encuentran su fuente en la Constitución, sino también en los instrumentos internacionales. De ahí que planteamos una serie de hipótesis, ¿verdad?, a partir de las cuales se pudiera aplicar este referente constitucional y cuál sería la consecuencia por la problemática que previamente se analiza. Muy bien, doctor. Además, en el primer capítulo de su libro, se habla de política criminal y transversalidad de género, doctor. ¿En qué consisten estos términos? Mire usted, por lo que hace a la política criminal, o más bien se interpreta como los presupuestos axiológicos y teleológicos de orden constitucional que van a determinar el contenido del derecho penal objetivo. En el ámbito penal, nosotros, para construir norma, tenemos 3 pilares, por llamarlo de alguna manera, o 3 fuentes de las cuales se debe de alimentar, de nutrir el derecho penal, que es la dogmática penal, la criminología y la política criminal o política penal. La primera, como es la dogmática, pues esto hace, o más bien hace referencia a los distintos modelos teóricos que pueden en que puede sustentarse la norma. La criminología, ¿qué es lo que nos va a dar? La criminología nos va a dar el elemento fáctico de ese delito, es decir, cuál es la situación que se vive en una sociedad. De ahí va a derivar el principio de legitimación de la norma y entonces se va a determinar la necesidad de que ese evento de carácter, ese antisocial, sea llevado a la norma penal. Y la política criminal o política penal es la que va a contener, por un lado, el valor y por otro lado, la finalidad que pretende ese orden penal. Entonces, por esa razón es que esa política criminal no solamente va a informar a la norma, también va a ser un referente obligado de la interpretación de la ley penal para su aplicación. ¿Por qué? Porque va a establecer los lineamientos y las categorías fundamentales para que sea interpretado, porque de entonces se va a contraponer una interpretación que haga el Poder Judicial con el espíritu, con el contenido de la ley. Y todo esto es lo que nos proporciona precisamente la política criminal. Ahora, esa política criminal, ¿dónde se origina? Pues se origina en el régimen político, jurídico, constitucionalizado. Y entonces tenemos que se habla incluso en la actualidad de estados autoritarios, en donde todos los intereses de los gobernados se funcionalizan a partir de los intereses del Estado, ¿verdad? Se habla de estados, en este caso como el nuestro, un estado de derecho constitucional, en donde la política del Estado se va a funcionalizar a partir de los intereses de los gobernados, es decir, cuáles son los intereses de las mayorías, y daremos respuesta en la medida en que el Estado lo pueda hacer a esos requerimientos, a esas necesidades de los gobernados. En el caso nuestro, podemos decir que a partir de 2011, nuestra política criminal es una política garantista porque privilegia los derechos humanos de las mayorías. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que en la propia Constitución no tengamos un derecho penal de excepción, que es el que se aplica para la delincuencia organizada en términos generales. Y ahí sí ya es otra situación. Pero en general, pues nuestra política criminal es de orden garantista. ¿Por qué? Porque privilegia los intereses de las mayorías. Bien, ahora, ¿qué pasa con la perspectiva o más bien con la transversalidad de género? La transversalidad de género, como ya lo habíamos planteado, ¿verdad?, es una estrategia que va a derivar
de una resolución del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en 1997. ¿Y cómo se concibe en ese momento para la ONU la transversalidad de género? Pues dice que la transversalidad es transversalizar la perspectiva de género, es un proceso en el cual se va a incorporar la perspectiva de género. ¿Esto qué significa? Que en cualquier acción, ya sea pública o privada, pero fundamentalmente pública, de índole legislativa, claro, tiene que ser pública, política o ejecutiva, ¿verdad? Y en todas las áreas y niveles se materialice la igualdad sustantiva de los géneros. En el caso, por ejemplo, del derecho penal, pues siempre tendrá, cuando la mujer ya sea víctima, ¿verdad? O sea, imputada o procesada en el ámbito penal, no se debe dejar de lado su género, su dimensión de género, esa perspectiva de género. ¿Por qué? Porque históricamente y aún en el momento actual hay una desigualdad estructural muy importante, o prevalece aún una desigualdad muy importante entre el género masculino y femenino. Y esto hay evidencia clara. Les cito un ejemplo. Hace bastantes años, estoy hablando de los años que 94, 95, la doctora Elena Saola, una investigadora muy connotada de CIESAS, llevó a cabo una investigación sobre la situación de las mujeres en prisión. Y allí derivaron dos obras, una que fue Mujeres Olvidadas, que era la situación de mujeres en prisión, y dos, El delito de ser mujer. Cuando ella hace la revisión del delito de ser mujer, precisamente para efecto de todo este tipo de circunstancias, de esa desigualdad material en que viven las mujeres, pero que se acentúa sobre todo cuando son sujetas a cualquiera de los tres ámbitos del ejercicio del poder penal del Estado, ¿verdad? Ella plantea lo siguiente. Revisa la situación de varias mujeres que ya están en ejecución penal, pero revisa cómo fue su proceso penal. Y entonces resulta que tomando o comparando situaciones jurídico-penales de hombres y mujeres, es decir, condiciones semejantes en conducta, en modus operandi y demás, a las mujeres se les asigna una pena más alta que a los hombres, cuando técnicamente dijéramos hay una cierta similitud, debería de haber paridad, pero todavía lo más grave es que ella revisa cuál era el sexo del operador jurídico. Y resulta que cuando eran juzgadas por mujeres, les imponían las penas más altas que cuando eran juzgadas por los hombres, jueces. Entonces, son situaciones, ¿verdad? O son hallazgos, pues, que llevó a cabo o que hizo esta doctora Azaola, ¿verdad? Pero que se constituyen en hipótesis de trabajo para continuar una investigación. Bueno, pero ¿por qué? Y allí ya no entra estrictamente lo jurídico, ¿sí? Ahí ya entra, pues más bien lo antropológico, lo sociológico, en fin, todas estas disciplinas que pues son mucho más específicas, ¿verdad?, en llevar a cabo una revisión de este tipo de situaciones, pero que de entrada pues sí genera cierta extrañeza esas circunstancias. Bien, y entonces, bueno, pues precisamente en todas estas áreas es en donde debe de permear, ¿verdad? O más que permear, debe de tener aplicación práctica esa perspectiva, esa transversalidad de género. Si transversalidad entendido como tal, como que en todos los niveles debe de permear y que siempre debe de regir la perspectiva de género en todas las acciones de orden público, sobre todo, como lo mencioné, por esa desigualdad estructural y que no necesariamente tiene que ver con el sexo biológico, sino más bien con las concepciones histórico-antropológicas
que se han ido construyendo a lo largo de la historia y por distintos factores que en lo personal pues no tengo el conocimiento como para exponerlo, ¿verdad? Pero así es como quedaría planteada esta situación, doctor. Muy bien, doctor, muy interesante conocer ese tipo de antecedentes que muchas veces desconocemos, ¿no? Por alguna situación, pero bueno, es importante también saber, ¿no? Acerca de este tipo de cosas. También se habla acerca de, en el segundo capítulo, se realiza el estudio de las acciones afirmativas y su impacto en el empoderamiento femenino en México. ¿Qué resultados arrojó este estudio, doctor? Mire usted, por lo que hace a este segundo capítulo, aquí sí tenemos una situación muy particular. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que existe una serie de dispositivos normativos en donde ya se establece cuál es cómo debe precisamente de cobrar vigencia ese empoderamiento femenino a partir de esas acciones afirmativas y que derivan de la Constitución General de la República, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que se conoce como Belém do Pará, la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujer de Pekín, la misma ley que crea el Instituto Nacional de las Mujeres en 2001, si mal no recuerdo, el Programa Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que se le conoce como Pro Igualdad, pues prácticamente, o sea, ya en la realidad no ha permeado esas acciones afirmativas para el empoderamiento. Donde sí vemos que existe una intervención muy importante o una presencia, dijéramos, muy significativa es en el ámbito legislativo federal y en el ámbito de la administración pública federal. ¿Por qué? Porque cuando se revisa, por ejemplo, con datos de 2018, cómo queda el Congreso de la Unión en cuanto a cuotas de género, pues se determina que el 48%, ¿verdad?, está ocupado por, o más bien son mujeres diputadas, por lo que hace a la Cámara de Diputados, obviamente, y por lo que hace al Senado de la República, un 49% en promedio. Entonces, podemos decir que ahí sí hay una presencia importante. Luego, cuando esto se revisa ya de manera, ahora con los últimos resultados del INEGI, pues vemos que sube en el caso de la Cámara de Diputados a un 49%, de tal manera que dijéramos que pues ya en promedio pues sí hay una equidad de género por esas cuotas que se tienen, cuotas de género. Pero, ¿qué pasa? Bueno, en el ámbito de la Administración Pública Federal, actualmente, pues, ¿qué tenemos? Que solo hay 8 secretarias de Estado. Había 9, pero con la que hace poco, creo que era la secretaria de alguna cuestión de, bueno, el cuento es que una secretaria, no recuerdo cuál era, de la función pública, creo, o alguno de ellos, renunció y fue sustituida por un varón. Pero de ahí en fuera, pues hay 8, ¿verdad?, secretarías ocupadas por mujeres y las 11 restantes son varones quienes están. Bien, ahora, si regresamos, por ejemplo, a los resultados de esta investigación, pues vemos que en México en ese momento había 1,113 legisladores locales, de los cuales 542, o sea, el 49%, mujeres. Entonces, decimos en los congresos de las entidades, bueno, pues sí podemos hablar de una cuota de género equitativa. Pero cuando se va descendiendo en los órdenes o niveles de gobierno,
se ve que solo el 14% de las presidencias municipales o ayuntamientos está ocupado por mujeres. Entonces, ahí ya se ve una diferencia significativa. Luego, de los síndicos que forman los ayuntamientos, solo el 26% son mujeres. Cuando se pasa uno al terreno judicial, solo el 39% eran juezas y magistradas. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a concluir que, pues dijéramos, en el nivel federal y en algunas áreas en las que se ejerce el poder del Estado, sí se puede hablar de ese empoderamiento femenino, pero que en la mayoría no se da. Eso es por un lado. Por otro lado, hay una serie de estrategias que se han aplicado para simular ese empoderamiento femenino. ¿Y cuáles son esas estrategias? Bueno, que dicen, sí, tu institución debes de tener 50% de hombres y 50% de mujeres. Sí, y luego, pero vamos a ver en dónde se ubican a las mujeres. Entonces, generalmente en los puestos, ¿verdad?, de mayor importancia o responsabilidad son ocupados por hombres, y en los niveles en los que se requiere mayor trabajo, por decirlo de alguna manera, es ocupado o son ocupados por mujeres. Entonces, pues sí hay un esfuerzo, pero en cuanto a sí hay una serie de acciones afirmativas, incluso ya de manera particular hay muchas instituciones del poder, del sector público, tanto federal como local, en donde tienen incluso documentos que contienen acciones afirmativas, pero que prácticamente no los han o no han cobrado vigencia sociológica. Entonces, sí, este es un tema que todavía está pendiente para que pueda permear en todos los sectores, tanto de la administración pública federal como local y de las demás instituciones de carácter público. Así es, doctor. Sí, muy interesantes resultados, doctor, los que se presentan, y con eso que nos está comentando, donde pues aún percibimos esa disparidad, por así decirlo, entre los géneros. Y también, doctor, en el tercer capítulo se presenta una revisión de las implicaciones de las medidas cautelares. ¿Cuáles son estas medidas cautelares, doctor? Mire usted, las medidas cautelares que tenemos vigentes al día de hoy están positivadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que cobró plena vigencia para todo el país en el año 2018. Bien, ahora, ¿qué tenemos en este apartado? Como le decía a usted, tenemos medidas de distinta naturaleza. Bueno, primero, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es garantizar una justicia pronta y expedita. Puntualmente, que el sujeto imputado, básicamente, no se sustraiga a la acción de la justicia penal, ¿verdad? O no se fugue. Fundamentalmente es eso. Y entonces va a depender de la conducta que presuntamente llevó a cabo, ¿verdad?, en la medida que se le aplique. Ahora, la prisión preventiva, dijéramos, es la excepción, pero si la revisa uno puntualmente, pues no es la excepción. Y voy a decir por qué. El artículo 19 de la Constitución General de la República, de manera taxativa, establece cuáles son las conductas en las que de oficio se va a decretar prisión preventiva para el sujeto que concretó esa conducta. Incluso ya con la nueva administración, ¿verdad?, ya se incorporaron algunas, entre ellas la evasión fiscal, ¿verdad?, y incorporaron también lo relativo a lo que tiene que ver con el manejo de hidrocarburos, todo este tipo de circunstancias, y la cuestión electoral. Algo que no se había subido y que al 19 constitucional, y que era verdaderamente triste, era el feminicidio. Entonces, a pesar de ser de lo más grave, el feminicidio no estaba. El feminicidio también se subió con la administración vigente. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, que cuando se den ese tipo de circunstancias, pues se va a decretar, ya el juez de oficio decreta prisión preventiva. Ya no hay que hacer aquí ninguna argumentación.
Pero el mismo 19 constitucional establece que el Ministerio Público podrá solicitar al juez de control, y si el juez de control a su juicio considera que está debidamente justificada la excepción de imponer prisión preventiva, entonces el juez va a decretar prisión preventiva. Entonces, bueno, de ahí que dijéramos que si bien es cierto que se cierran determinadas conductas, también es cierto que la propia Constitución abre el espacio para que se pueda decretar una prisión preventiva, independientemente de que la conducta no, por su propia naturaleza, requiera de una prisión preventiva. Entonces, bueno, pues ahí tenemos. Ahora, usted me preguntaba cuáles son. Bueno, de acuerdo con lo que establece el artículo que le he mencionado, tenemos la presentación periódica ante el juez o autoridad distinta que aquel designe, ¿sí? Es decir, que el sujeto debe de presentarse durante un determinado tiempo en la periodicidad que le determine el juez. Esa sería una, que es lo que nosotros conocemos como que va y firma en algún lugar, ¿verdad? Tenemos otro, bueno, y que eso tenemos algunos casos ya que son muy sonados, ¿verdad? De que pues no van y firman, pero pues sí está la presencia de que están sujetos a un proceso, pero que pues no requieren de prisión preventiva. Otro sería la exhibición de una garantía económica, que es lo que conocemos genéricamente como fianzas y demás. También viene el embargo de bienes. Generalmente el embargo de bienes se utiliza para efectos de reparación del daño. Generalmente es para esos efectos, cuando de la conducta que desplegó el imputado pudiera derivar una reparación del daño, entonces se decreta ese embargo precautorio de bienes. Otro, que sería la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentran dentro del sistema financiero. Esa es otra situación, ¿verdad? Y ahí tiene una intervención muy importante la UIF como un primer antecedente, y ya después, pues, el juez decreta este tipo de circunstancias. También tenemos la prohibición para salir del país o de la localidad donde reside el sujeto, o bien el propio juez determina algún ámbito territorial del cual el sujeto no puede salir. Otra situación es que el sujeto sea sometido a vigilancia de una persona o institución, porque así lo dispone. Otro, como le mencionaba en un principio, es que le prohíban concurrir a determinadas reuniones o acercarse a determinados lugares. La otra es la prohibición de convivir o acercarse o comunicarse con determinadas personas, víctimas u ofendidos o testigos, siempre y cuando esto no afecte el derecho a la defensa. La separación inmediata del domicilio, que generalmente esta la decreta el juez cuando se dan problemas de violencia intrafamiliar. Entonces, ahí sí, de inmediato se decreta la separación inmediata del domicilio. Otra también que se tiene es la suspensión temporal en el ejercicio de algún cargo, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, el sujeto activo del delito, pues, sea un servidor público. Entonces, en automático, pues, se le suspende de la función. Otro también tiene que ver con esa suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. Otra que también esta sí es muy usada en México, pues es la colocación de localizadores electrónicos. Entonces, bueno, pues ahí tenemos otra. La otra sería el resguardo en propio domicilio con las modalidades que el juez imponga. Entonces el juez dice, bueno, pues no estarás aquí, pero tampoco vas a andar en la calle, y entonces por lo tanto pues vas a estar en tu domicilio. Entonces no puedes salir de tu domicilio. Y finalmente pues tenemos a la prisión preventiva, ¿verdad? De la cual ya hemos hablado. Ahora, la imposición de todas estas medidas, ¿verdad? Pero sobre todo la prisión preventiva, tiene que observar tanto la regularidad constitucional como de legalidad. ¿Esto qué significa? Que tiene que ajustarse a lo que dispone la Constitución
¿sí? En lo que hace al primero constitucional, atendiendo a los principios de los derechos humanos, pero tiene que atender también a lo que establece la propia Constitución en el 22, que es la proporcionalidad y la razonabilidad. Esto que significa que la medida debe de ser ad hoc a la conducta que el sujeto desplegó. O sea, no puede ser desproporcionada. La razonabilidad, esto tiene que ver fundamentalmente con la restricción de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los principios de derechos humanos, ¿verdad?, que están establecidos en el primero constitucional, nos establece que se va a regir por la universalidad, por la progresividad, por la indivisibilidad y la interdependencia. Sobre todo estos dos últimos son muy importantes. ¿Por qué? Porque no se puede separar un derecho humano de otro. Es decir, si te afecta un derecho humano, en automático te estoy afectando otros derechos humanos porque son indivisibles esos derechos humanos, son interdependientes. Pues, ¿por qué? Porque el ser humano es el titular único de todos esos derechos. Entonces se debe de revisar todo esto precisamente para que cobre vigencia esa razonabilidad y la proporcionalidad a la hora de imponer esa pena. De ahí, ¿verdad?, la importancia del planteamiento que hacemos en ese apartado específico. Muy interesantes estos temas, doctor, sobre todo para nuestro público, y eso nos invita precisamente a tener una reflexión muy profunda acerca de lo que es la igualdad de género, el feminicidio, muchos tópicos que se han abordado. Y bueno, doctor, no me resta más que agradecerle mucho por su participación, por esta gran apertura que ha tenido usted con este público y poder compartir con nosotros ese conocimiento del libro. Y bueno, invitarlo a que cualquier situación de que estemos nosotros siempre ávidos de conocimiento, pues sabremos que estaremos con la mejor disposición de su parte, doctor. Muchísimas gracias por su participación y le agradecemos mucho en este programa, doctor. Gracias, doctor. Le reitero, para mí es un privilegio el que me haya dado esta oportunidad de, en este espacio académico tan importante, el poder exponer una serie de inquietudes que tenemos sobre situaciones por resolver que están vigentes en la sociedad mexicana. Entonces, agradezco esa oportunidad y pues estamos a la orden. Muchísimas gracias. Le agradecemos también al público que está presente en esta actividad, invitándolo a que dejen sus comentarios sobre esta obra en las redes sociales que se colocarán al final del programa. Muchas gracias. Gracias, doctor. La FUL agradece tu asistencia.